Dios, ¿cómo no le vamos a adorar? Él es bueno, Él es infinitamente bueno. Hagamos una oración. Padre amado, daré tu palabra. Te pido que seas tú quien hable por medio de tu bendito Ruach HaKodesh y no sea el hombre. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá Yahshua nuestro Mashiach. Amén. Veo amén. Por favor, siéntense, hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo. Hágalo pronto porque el tiempo prácticamente ya terminó. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Bendito es el nombre de Yahweh. Voy a dar esta explicación por amor a los hermanos nuevos. No me inclino ante el estandarte, no me inclino ante la caja, no, eso sería idolatría. Está el nombre bendito de Yahweh, Yod Hei Vav Hei, Yahweh. Por eso nosotros decimos aleluya, aleluya, de Yahweh, de Yahshua. Y es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces es el creador de los cielos y la tierra. De hecho, en el Avinu, en el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado o muy exaltado es tu nombre. Entonces, si yo estoy diciendo eso, ¿verdad, hermanos? Que es muy exaltado su nombre, pues yo no puedo pasar acá como si fuera yo un burro, por así decirlo. Tengo que inclinarme porque está el nombre del Creador. Bendito es el Abacados. Quiero compartirles varias cosas hoy. Miren, gracias al Eterno, siguen pidiendo muchos libros y eso quiere decir que siguen entrando más y más nuevecitos. Este libro se titula ¿Cómo saber si es uno salvo? Lo hice hace muchos años y está basado exclusivamente a la Biblia. No hay ideas mías. ¿Cómo saber si es uno salvo? Hay otro libro que le titulé Liberación Demoníaca. Aquí hablo de qué es la liberación demoníaca, todo con citas de la Biblia. Van a ver qué interesante. Ahora mismo los puedes recibir por medio de WhatsApp. No se transgrede el Shabbat, porque el Shabbat es para el Eterno. Y aquí no estamos haciendo negocio, estamos hablando de la palabra del Eterno. Y todo esto de material es gratuito, no se hace negocio. Está este otro libro, Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach y haces bien, porque Él es Elohim. Ahora, ¿qué paso seguir si uno ya creyó? Aquí está este libro. No hay como estar en santidad para estar tranquilos con todo lo que ya está pasando, hermanos. Este libro es cómo romper ataduras, romper ataduras satánicas. ¿De acuerdo? Aquí está este otro libro, Tiempo de arrepentirse. Tiempo de arrepentirse. Y de veras que es tiempo de arrepentirse porque estamos hoy a viernes 27 de noviembre gregoriano y el día 30 es el eclipse penumbral de lo que ya ministré en recta final 26. El 14 de diciembre será, de este año 2020 será el eclipse total de sol y el Eterno empezará a ocultar su rostro. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Tiempo de arrepentirse. Es el tiempo ahora, después ya prácticamente no se podrá. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Este es otro libro. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Todo el material es gratuito. Recuerden, el lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Aquí hice otro libro, Preguntas y Respuestas de la Torah. Preguntas y Respuestas de la Torah. Para que tú que eres nuevecito o tú que ya tienes tiempo con nosotros lo pidas y lo bajes, lo maquiles así. O sea, no se envían los libros por correo postal, sino por medio de internet. O bien tú lo puedes bajar de la página gozoypaz.mx y están todos los libros ahí disponibles. También por medio de la página gozoypaz.mx se pueden bajar los 2000 videos del canal Shalom 132. Y un consejo, hermanos, háganlo. Este libro y este otro libro son gemelos, por así decirlo, son iguales. Este está en español y este está en inglés. Trae lo mismo, el mismo contenido. Aquí hablo qué es la Torah,
qué es el Shabbat, cómo se guarda, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Shabbat, cuáles son las fiestas, cuáles son los pactos, todo explicado acá punto por punto. Lo puedes recibir ahora mismo por medio de WhatsApp o bien, vuelvo a repetir, entrar a la página gozoypaz.mx y descargarlos ahí. Una buena ajot que tiene muchos años aquí ya con nosotros en la Keilah de Tehuacán, Puebla, México, hace un momentito le trajo a mi esposa para que me lo diera a mí este cuaderno, y es que a ella se le ocurrió una buena idea. El Ruach HaKodesh da ideas. Poner todos los libros acá. Miren, aquí están todos los libros que acabo yo de mencionar. Esto también se me hace una manera muy buena, porque fuera de Shabbat no se gastaría tanto dinero, por así decirlo, porque en Shabbat no hacemos eso de negocios. De por sí no se hace negocio, pero me refiero a ir a comprar o vender. Y lo engargoló, miren, como un cuaderno, una libreta, ¿verdad?, de estudiante. Y miren, aquí están todos los libros. Está muy bonito tu trabajo, Ajot. Que el Eterno te devuelva al 100 por uno. Entonces doy esta idea por si ustedes quieren hacerlo así, o uno por uno, un libro, uno por uno. Bueno, vamos a la cita del día de hoy de protección. Recuerden, estoy dando citas de protección antes de cada tema para que tú lo pongas en una cartulina con colores y lo pongas en tu dormitorio, y así cuando te vayas a dormir, valga la redundancia, tú veas una cita bíblica y te animes a seguir en fe, en santidad. Y cuando te levantes, igual ves otra cita bíblica y te animes y estés tranquilo que Yahweh protege a su pueblo. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 7 y de hecho vamos a leer hoy el Salmo 7. Pero quiero llevarlos primero a la cita de protección. De hecho, todo el Salmo habla de protección. Vamos a ver Salmo 7, verso 10. Salmo 7, verso 10, espero que lo tengan. Amén, bendito es el Abacados. Salmo 7, verso 10 dice: mi escudo está en Elohim, que salva a los rectos de corazón. Con ese verso tenemos, y sobra, porque es mucha bendición. A ver, vamos a volverlo a leer. Mi escudo está en Yahweh, podemos leerlo así, que salva a los rectos de corazón. Ahora, más fuerte todos allá. Amén. Mi escudo está en Yahweh, que salva a los rectos de corazón. ¿Le entendieron? Sí, claro que sí, porque son inteligentes. Salva. Da salvación, vida eterna. Pero también, sin embargo, más bien, salva de peligros, de todo lo que ya viene, de todo lo que ya está, hermanos preciosos. Ahora vamos a leer todo el Salmo. Entonces está la cita de protección, Salmo 7:10. Ahora vamos a leer todo el Salmo. Yahweh, Elohim mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Yahweh, Elohim mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Yahweh, en tu ira y álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Yahweh juzgará a los pueblos, júzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Elohim justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Yahweh, que salva a los rectos de corazón. Elohim es juez justo y Elohim está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Exaltaré a Yahweh conforme a su justicia y cantaré en nombre de Yahweh el Altísimo. Quiero decirles algo, amados hermanos. Este es un salmo que en lo personal un servidor lee todos los días, lo dice todos los días, lo digo todos los días este salmo. Porque ciertamente como están los tiempos,
Está muy peligroso todo, hermanos, todo. Es un peligro total. Pero en Yahweh está nuestra confianza. Bendito es su nombre. Y Él hará las cosas. Él protegerá a su pueblo. Vamos a iniciar con el estudio del capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Bueno, David, el rey, regresa al poder. De eso se trata este capítulo. David regresa al poder. Y quiero hacer una especie de resumen y después leemos el capítulo completo, ¿de acuerdo? Yo lo que veo aquí, lógico, claramente en 2 de Samuel 19, es que el gozo de haber recuperado el reino se vio nublado, opacado, al haber perdido a su hijo Absalón. Entonces hubo dos cosas: hubo victoria, pero hubo dolor. Hubo victoria, pero hubo dolor. Ahora, los soldados salieron de Mahanaim como si hubieran sido los derrotados, en vez de los vencedores que realmente eran. Joab, en el caso del general, reprendió a David, y vamos a analizar esto con calma. Entonces, repito, Joab, el general, reprendió a David por su insensibilidad hacia sus oficiales, hacia su ejército, hacia su pueblo. Y Joab exhortó al rey David a que saliera en público y agradeciera su servicio, o sea, que agradeciera a los oficiales, al ejército en general, al pueblo, su servicio. Recordamos que Joab era sobrino del rey, era hijo de una media hermana. Eso está en Primera de Crónicas 2:16, anoten la cita. Primera de Crónicas, eso ya lo estudiamos, por eso no lo vamos a leer el día de hoy. Primera de Crónicas 2:16. Pero en realidad Joab había caído en completo descrédito ante los ojos del rey David por sus francos desacuerdos en la política del rey David. Además, Joab fue el que mató a Absalón, recordemos. Ahora, me llama la atención aquí tres personajes. Miren, cuando la persona, un santo, en este caso el rey David, claro, estaba pagando por sus pecados, eso ya lo vimos porque fue profecía de parte de Yahweh a través del profeta Natán. Sin embargo, siempre que un kadosh, un santo, un ungido es, pasa tribulación, estoy hablando a nivel general, varios se burlan o quieren escarnecerlo. Eso el rey David lo plasma muy bien en los salmos. Y había tres personajes, o al menos dos personajes. Uno era Simeí y otro era Mefiboset. Y una vez que ya sale el rey David victorioso, entonces miedito, así decimos aquí en México, ¿no? Espero que no sea una grosería hacer esto en otro país, pero aquí decimos miedito, miedo. Miedo le entró a Simeí y miedo le entró a Mefiboset. Ahora vamos a leer eso con calma. Entonces, David el rey perdona a Simeí, pero pongo entre paréntesis, temporalmente. En el caso de Mefiboset, él explica al rey que no quiso aprovecharse de que el rey David iba de huida. Entonces Mefiboset dice: yo no me quise aprovechar para reinstalar el reino de su abuelo. O sea, él le dice: no quise restaurar el reino de mi abuelo. Se está refiriendo al rey Shaul, el primer rey de Israel. Entonces recuerden que Siba, que era un sirviente pues de Mefiboset, había dicho eso al rey David. Entonces Mefiboset va rápido, miedito, a aclarar con el rey David que él no quiso hacer eso. Ahora, no se sabe si fue verdad o si fue una mentira, o sea, lo que dijo Siba. O sea, por más que hemos tratado de estudiar, estudiamos la Biblia lo más profundo posible, pero no hemos logrado saber si hubo algo de cierto en eso o no. La cuestión está que David le regresa al menos la mitad de la herencia que le había prometido. Ustedes recuerden que ya le había prometido una herencia, ¿no? Y además el rey David ya había amenazado con quitarle toda la herencia a Mefiboset. Pero aquí el rey David
tenía un buen corazón y entonces dice, no te voy a quitar la herencia. Se van a dividir entre tú y Siba. Hay otro personaje que me llama la atención, Barzillai, Galadita. David le pide que por su bondad que tuvo con el rey, o sea, con él, se mudara a Jerusalén, pero ya era un hombre viejo, ya era un hombre de avanzada edad. Entonces le dijo al rey que era demasiado viejo y que prefería morir ahí, de donde era él. Y le pidió que Quinam, probablemente uno de sus hijos, tomara el lugar de él y fuera recompensado de la misma manera en Jerusalén por el rey David. Y David lo hizo con gusto. Finalmente pasaron el Jordán. Recuerdan que habían tenido que salir, el rey David salió del valle de Cedrón, las montañas de Judea, atravesó el río Jordán. Para los que fueron a Israel o hemos tenido la bendición de haber ido a Israel, pues estar por esos lugares, se imagina uno todas las escenas bíblicas. Pero allá estaremos pronto, amados hermanos. Entonces, lo que sí me llama la atención que cuando pasan el Jordán y llegan a Gilgal, se ve la disputa ya más fuerte entre Judá y las 10 tribus. Eso es muy importante por el tema que les he compartido, las 2 casas de Israel. Para los nuevecitos, les dejo de tarea, por favor, estudien las 2 casas de Israel. Está en video, en audio, está en los libros, está en español, está en inglés y en varios idiomas. Entonces aquí empieza ya a notarse más la división del reino. Recuerden que habíamos dicho, cuando empezamos a estudiar el primer libro de Samuel, que el que escribió los libros de Samuel, que no era el profeta Samuel, ya había sucedido la división del reino. Bueno, entonces aquí ya al ver la disputa entre Judá y las 10 tribus, se está anunciando que llegarían a separarse. Y así, después de la muerte del rey Salomón, se divide Israel, al norte las 10 tribus, al sur Judá con Benjamín. Y parte de los levitas. Por eso Jeroboam tuvo que poner levitas, por así decirlo, que no eran de los levitas. Lo voy a decir así, por amor a los nuevecitos. Tuvo que poner sacerdotes que no venían realmente de esa línea, de Aarón, Coanim. Entonces, esto es importante por todo lo que vamos a explicar el día de hoy. Ahora, recordemos lo voluble del carácter. Aquí quiero detenerme un poco. Miren, hay que recordar aquí lo voluble del carácter del pueblo. El pueblo de Israel, todo Israel tiene un carácter muy voluble. Pocos somos, y yo me incluyo, y no es por orgullo, y muchos de ustedes así son, que somos firmes en las decisiones que tomamos, porque no vacilamos en la santidad de Yahweh. Sabemos que Él es Kadosh, 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 pero la mayoría del pueblo tiene un carácter muy voluble. Recordemos cuando Elías Tisbita, el profeta Eliyahu, dijo, si Baal es Dios, seguidle, y si Yahweh es Elohim, seguidle. Y el pueblo guardó silencio. O sea, tiene un carácter muy voluble el pueblo de Israel. Recuerden cuando va Moisés, él dice, prácticamente me quieren apedrear, Padre Eterno, o Yahweh. O sea, entonces, esto es bueno recordar lo voluble del carácter del pueblo, porque en un principio había consentido de palabra la rebelión de Absalón. Eso es muy importante, ya lo estudiamos en los capítulos anteriores. Entonces, repito porque eso es muy importante. Recordemos que el pueblo de Israel es muy voluble en su carácter. Porque en un principio, al menos de palabra, estuvieron de acuerdo con la rebelión de Absalón. Entonces, en pocas palabras, no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así están muchos ahora. Así están muchos que son realmente Israel, que han entrado a los pactos, pero no les vale porque no guardan la santidad. Porque si se circuncida uno es para guardar la santidad de Yahweh, porque ese pacto vale, cantidad. Si se guarda el Shabbat, hay que guardarlo bien, sin hacer lengua viperina, la Lashon Hará, sino ser bendición para los demás.
y sobre todo bendecir en primer lugar el nombre de Yahweh. Pero eso es muy importante porque nos va a servir para seguir explicando los otros capítulos. Entonces vamos por favor al segundo libro de Samuel, amados hermanos. Bienvenidos todos los que son nuevecitos, nuevecitas en el Eterno, bienvenidos. Bueno, entonces voy a empezar a leer. Dice así, bendito es el Abacados. Según Samuel 19. Dieron aviso a Joab que he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Pero recuerden lo que yo dije, o sea, salieron, ellos eran vencedores, no tenían por qué haber entrado así. Dice así, el 4, mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Recuerden, era la culpabilidad, porque él sabía que Amnón y Absalón habían muerto por su pecado, o sea, por el pecado del rey David. Verso 5, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. ¿Por qué no has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos? Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Ahora voy a explicar a continuación que Joab fue un irreverente. Pongan mucha atención, y eso hace mucha gente. Fue un irreverente porque él era sirviente del rey David. Era el general, pero era sirviente. El rey David era el ungido. Y hay mucha gente que se comporta así con los ungidos de Yahweh a nivel mundial. No es la manera, voy a adelantarme ya, no es la manera de hablarle a un ungido de Yahweh en esa forma. No es la manera, o sea, aquí Joab cometió más que error un pecado terrible, haberle hablado así al rey. Por eso después ya acaba traicionándolo con Adonías, ¿se acuerdan? Si no vamos a llegar allá, y después es muerto Joab. Verso 7, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Yahweh que si no sales no quedará ni un hombre contigo esa noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. En pocas palabras, como decimos aquí en México, le leyó la cartilla, o sea, le leyó todo, como si vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, porque si no va a hacer esto. No es la manera, nada. Pero hay gente tan ciega que actúa así con los ungidos de Yahweh a nivel mundial. Verso 8, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dando aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían dicho de palabra, apoyaban la rebelión de Absalón. Por un lado, Joab le dice al rey a esto y esto de una manera que no era la correcta, porque era el ungido de Yahweh, era el rey de Israel. Y por otro lado, el pueblo se esconde como un cobarde. Así hace la gente. Hay un dicho aquí en México, se quedan como el perro de las dos tortas. No sé si se diga en otros países, pero la idea es que la gente quiere estar bien con este y quiere estar bien con este. Aunque sepan que este tiene la verdad y este es el ungido de Yahweh, quieren quedar bien también con el rebelde. Y después se quedan sin nada. Eso ya lo he ministrado en varios temas sobre el ego. Verso 9, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Verso 10, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. O sea que lo ungieron. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los Coanim, Sadoc y Abiatar, diciendo,
Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Así mismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Elohim y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Ahí vino el cambio. Ahí perdió bendición Joab por ser un irrespetuoso con el ungido de Yahweh. Verso 14. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Ahora, atención, amados hermanos. ¿Por qué Judá, la tribu de Judá, como comúnmente se dice, los judíos, tienen bendición? Porque siempre han sido los primeros, la tribu de Judá, en decir: aquí estamos, Señor, Yahweh. Hay excepciones, habrá gente que no guarde bien Torah, lógico. Si ustedes recuerdan, cuando el rey Ezequías mandó cartas para tomar el segundo Pesach Sheni, Judá vino de un solo corazón, mientras que Efraín, que representa a todo Israel, la casa de Israel, y Manasés, se rieron. ¿Sí recuerdan esa administración? Eso está en Pesach Sheni, cuando se toma el segundo Pesach. Bueno, entonces, a ver, por eso Judá es tan bendecida. Voy a leer otra vez. Dice el verso 14: así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Tremendo, ¿verdad? Y con el rey Ezequías, Judá vino como un solo hombre. Está igualito. ¿Sí recuerdan esa administración? Entonces, por eso Judá está bendecida. Lo voy a decir tal cual. Por eso Judá estamos bendecidos. Es por eso. El Eterno es que Judá tiene una bendición especial. Lo vimos cuando Moisés bendice, lo vemos cuando Jacob, el papá, bendice a Judá. Una bendición especial tiene Judá. Entonces, en este caso, a ver, Israel quería a Absalón. Se metieron con el ungido de Yahweh, y el ungido de Yahweh venía de la casa de Judá. O sea, era judío, para que se entienda. Y ustedes dirán: ¿qué no es lo mismo, Roe? No, no es lo mismo. Judíos e israelitas. Judío de la tribu de Judá, israelitas de las demás tribus. ¿Verdad que queda más claro así? Bendito es el abacados. Verso 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Ahí está, Judá. Y Simeí, hijo de Gera, ahí está el primer hipócrita, ¿no? Hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Era el que le había aventado piedras al rey, ¿se acuerdan? Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Recuerden que el rey David no usurpó el reino de Shaul, fue decisión de Yahweh. Y recuerden, por amor a los nuevecitos, lo explico otra vez con mucho gusto. Fue un rey, el rey Shaul no tendría que ser rey, porque no venía de la tribu de Judá. Y dice en Génesis Bereshit: no se separará el cetro es para reinar, de Judá. O sea, y Shaul venía de Benjamín. ¿Por qué les dio rey entonces Elohim Yahweh a Israel? ¿Por qué les dio rey? Porque ellos lo estaban pidiendo. Tengamos un rey como las demás naciones. Entonces ya lo expliqué varias veces. Yahweh dijo: aquí tienes tu rey. Uno de Benjamín, ni siquiera de Judá. Pero como estaban tan ciegos, no reconocieron que venía de una tribu que no debía de ser. El Eterno hace cosas así. Él es extraordinario, da sorpresas. Dice el verso 17: con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Shaul, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Otro hipócrita. O sea, estamos rodeados de hipócritas siempre los que somos llamados.
18. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey: no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Miedito, miedito, porque el rey, el ungido de Yahweh, volvió a tomar lo que le correspondía, el reino. No lo perdió, más bien. Verso 20, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José, o sea, la casa de José quiere decir la casa de Israel, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Yahweh? 22. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simeí: no morirás. Y el rey se lo juró. Pero vamos a ver que eso quedó pendiente hasta que lleguemos después a otros capítulos. También Mefiboset, aquí está otro, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. O sea, a ver, aclaro, descendían a recibir al rey, pero no para decir bienvenido rey, bienvenido, por miedo de todo lo que habían hecho. En este caso, bueno, Mefiboset no se sabe exactamente, pero por algo el rey actuó así. Si quería usurpar el trono otra vez de su abuelo, o sea, el rey David. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Aquí aclaro, hay un mandamiento en Levítico 19: no pasaréis navaja sobre vuestra barba. Aquí se refiere siquiera a arreglársela un poco, etc. O sea, no, él se la dejó así totalmente, la barba. Pero la barba es una mitzvah, es un mandamiento. 25. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: embárdame de un asno y montaré en él, e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Elohim. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. A ver, esto me llama mucho la atención. Es como cuando un hipócrita está hablando con alguien y sabe uno que ese es un hipócrita. Uno lo sabe por mil cosas, el lenguaje corporal, pero dejemos el lenguaje corporal, lo que diga el Ruach HaKodesh, lo que nos dice por discernimiento de espíritus. Y entonces el rey dijo, bueno, o sea, por lógica sí quiso de alguna manera usurpar el reino. O sea, como recuperarlo, entre comillas, por no lo que correspondía, de su abuelo Shaul. Porque si no, no diría esto en el 29. Y el rey dijo: ¿para qué más palabras? Es como cuando decimos: ya cállate, ¿para qué dices tanto? Ya, la herencia es entre los dos, punto. No quiso entrar en chismes, por así decirlo, el rey David. O sea, discernió claramente que sí quiso usurpar el reino. Voy a volverlo a leer el 29, amados hermanos. Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzilai, galadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores, cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es?
¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras para que pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Quimán y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Es hermoso este pasaje, al menos esta parte, porque el rey bendijo, besó. Es que el beso entre los Kadoshim, ahora lógico con esto del bicho, bueno, pero el beso entre los Kadoshim es algo hermoso, es algo hermoso. Eso lo dice Pablo, Rav Shaul. Él dice, bueno, hay Biblias que dicen el ósculo, o sea, el beso santo. Y lo bendijo y se volvió a su casa. El verso 40, el rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Fíjense muy bien, Judá siempre, Israel dividido. Hay una superdivisión. Ahora, inclusive, en el mismo Israel, en la tierra de Israel, eres Israel, hay una superdivisión ahorita. Y puedo decir esto con toda seguridad, muchos ni siquiera tienen sangre judía. Al tiempo. Otros sí, pero muchos no. Verso 41. Y he aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, aquí ya está la contienda, ¿me entienden? ¿Sí? Entre Judá e Israel. Porque el rey es nuestro pariente, más ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces, el verso 43, entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes, y el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues no habéis tenido en poco? No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey, y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Se refiere violentas no en cuanto a groserías, sino más violentas, más veraces, más fuertes, más consistentes. Entonces, David lo que tenía en mente era poner a todas las partes en paz. Le tocó un gran trabajo, amados hermanos. Quería poner a todas las partes de conflicto, porque había mucho conflicto, en paz, a Judá, a Israel, etc. Ya vimos que Amasá fue designado capitán del ejército en lugar de Joab. Pero recordemos también que Amasá se puso de parte de Absalom durante la revuelta. Vamos a ver eso un poquitito hacia atrás, en 2 de Samuel 17, en el verso 25. Véanlo, segundo libro de Samuel 17, verso 25. Dice, y Absalom nombró a Amasá jefe del ejército en lugar de Joab. Amasá era hijo de un varón de Israel llamado Itra, etc. Bueno, la idea es que como Joab fue el que mató a Absalom, por eso el rey David tomó esa determinación. O sea, David no había olvidado que Joab había matado a Absalom contra su mandato del rey. Ahora, en el verso, aquí en 2 de Samuel 19, el capítulo 19, siempre vamos a ver, por ejemplo, aquí en el verso 20, 2 de Samuel, capítulo 19, verso 20, dice, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir misión del rey. Aunque era de Benjamín, aquí venía, cuando se diga casa de José, quiere decir la casa de Israel. Recordemos eso. O sea, el reino del norte, aunque todavía
no hubiera estado dividido, cuando se escribió el libro, los dos libros de Samuel, ya había sido dividido el reino. En el verso 21 dice: respondió Abisai, hijo de Sarvia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Yahweh? Tengamos cuidado cómo hablamos con los que han sido nombrados roim, pastores, o sea, ancianos. Tengamos cuidado con los que han sido hermanos encargados, son encargados de obra. Tengamos mucho cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. Seamos temerosos del Eterno. Bueno, entonces, en realidad, lo que hizo el rey David aquí en el verso 30, dice: y el rey dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Miren, sí, el rey con esto dio a entender, estaba queriendo usurpar el trono, queriendo recuperarlo de su abuelo, o sea, el trono de su abuelo, por así decirlo, ¿no? Pero más que eso, al repartir la mitad de las tierras, era recordar a su amigo entrañable, Jonatán. O sea, es que era un juramento que había hecho el rey David, que a los de su casa, de Jonatán, de Shaul, no les haría nada, no les haría daño, sería bendición para ellos. Entonces por eso lo hizo. Eso habla bien, porque quiere decir que el rey David tenía palabra. Ahora ya no hay ni eso, hermanos. En ustedes sí, porque son kadoshim, santos, pero muchos no tienen palabra. Y he conocido muchos que se dicen mesiánicos o mesiánicas y no tienen palabra, quedan mal. Fuera de Shabbat no pagan a tiempo, porque no trabajan, son flojos, holgazanes, no hacen nada. Se levantan a las 10 de la mañana todavía en pijama. O sea, ¿qué es eso? O sea, no cumplen su palabra, no trabajan. Hay que trabajar desde muy temprano. Pero en fin, cada quien. Bueno, el verso 43, estamos en 2 de Samuel 19, 43, dice así: entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Entonces, la reconciliación entre Judá e Israel, desde ese tiempo, no se ha dado. Desde ese tiempo no se ha dado. O sea, la reconciliación entre Judá e Israel no se ha dado. Es un asunto que solamente Yahshua, cuando venga a él, arreglará. Porque dice que ya Judá no afligirá a Efraín. Ven que un hermano, por ejemplo, muchas veces, no todos, ¿verdad? Pero no todos los de casa de Judá ven, pero que un hermano se entra a los pactos, entra a Brit Milá, se deja su barba, se pone su talid, le dicen perro. No todos. O le dicen menos, o sea, no, tú no eres judío, no eres Israel, etc. Es que la casa de Judá piensa que ellos son todo Israel y no. No, la Biblia habla que hay 2 casas, por eso se los dejo de tarea, amados hermanos que son nuevos, las 2 casas de Israel. Tú eres Israel, no te dejes robar tu herencia israelita. Aleluya. Ahora, en cierta manera, lo que analizábamos aquí, lo que dijo Joab al rey, ¿estuvo bien o estuvo mal? Bueno, el mensaje era bueno, pero no la forma de cómo lo hizo. O sea, estuvo bien lo que dijo en cuanto a las palabras, pero no cómo lo dijo al rey. O sea, la forma en que lo dijo es que no se debe actuar, o sea, un sirviente, para que se entienda, no debe actuar así con su amo. Era un sujeto y un príncipe de Israel. Aquí está el rey David y aquí estaba Joab. El rey David era un príncipe. Dice: no hablarás mal del príncipe de tu pueblo, dice la Torah. Y era un sujeto, una persona. ¿Contaba también? Sí, contaba, pero no como para hablarle así al rey. Entonces, tengamos cuidado, eso es muy importante. Ahora,
En el mismo segundo de Samuel 19, en el verso 8, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. O sea, eso también era un partir total. El rey estaba dolido, lógico, hay que entender esto, había muerto su hijo. Entonces él dio una muestra de valor que, a pesar de sus sentimientos naturales como varón, como un ser humano, David el rey lavó su cara, ungió su cabeza para no parecer de luto y hablarle al pueblo. Y aún así, Israel se fue cada uno a su tienda. Había huido. O sea, no dice que se fueron lentos así esperando que el rey hablara, y como no salía, no, pues ya son las 6 de la tarde, ya no habló el rey. Huyeron. Miren cómo dice aquí lo final del verso 8, amados. Pero Israel había huido cada uno a su tienda. Ahora vamos a Proverbios 19. En Proverbios 19 vamos a buscar el verso 15. Y vamos a leer entonces, por lo que estoy ministrando aquí, Proverbios 19:15. Dice así: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. ¿Y por qué puse este verso aquí? Es que todo lo que sucedió en y está narrado más bien en el capítulo 19 de 2 de Samuel, habla de que el pueblo era negligente. El pueblo era voluble en su carácter, como ya lo vimos. Ellos habían prácticamente ungido a Absalom. Estaba Simeí, Mefiboset, Siba, etcétera, etcétera, etcétera. Todos actuaron por miedo. Ellos decían: bueno, si pasa esto, llega el rey y la agarra contra nosotros, por así decirlo, hace justicia, vamos a padecer hambre. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. En este caso no quiso tomar tanto el verso por la pereza hace caer en profundo sueño, pero sí, es cierto, claro, es la palabra del Eterno. Pero más bien, el alma negligente padecerá hambre. O sea, cuando una persona habla mal de Yahweh y habla mal en este caso, en el caso de Moisés, por ejemplo, del siervo de Moisés, siempre murmuraban contra Yahweh y contra Moshe, padecerá hambre. ¿Acaso no hubo sequía y hambruna cuando reinó Acab? ¿Cuando estaba Jezabel? Cuando Elías dijo: no lloverá sino por mi palabra. 3 años y medio, lo que va a ser la tribulación. Es decir, ¿acaso no hubo hambre? ¿No fue enviado hacia una viuda, Elías, para dar de comer a ella y a su hijo? Es decir, que siempre va a haber hambruna mientras no se obedezcan los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, amemos, adoremos a Yahweh sobre todas las cosas. Bendigamos su nombre, exaltemos su nombre. ¿Cómo se exalta su nombre? ¿Con gritos? Yo vi mucha gente decir aleluya y gritos, y era la gente peor. El exaltar al Yahweh es con buen testimonio, siendo santos, dando testimonio de que le amamos. De él dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. No tanto gritar. Hay que gritar, sí, eso no está mal. Pero gritar en santidad, cantar en santidad, porque si no, ¿para qué tanto brinco? Hay un dicho aquí en México: ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? No sé si me entienden, pero la idea es: si está el piso parejo, ¿para qué tanto brinco? Como si estuviéramos librando piedras. Así que, ¿cuál es el mensaje que yo daría de este segundo capítulo, el capítulo 19 de Samuel? El segundo libro. 1, no hablar mal de un ungido. 2, portarse bien, porque vienen tiempos malos y el Eterno, escuchen muy bien, amada Keilah mundial y local, escuchen muy bien, toda la Keilah en general, mundial.
de gozo y paz. El Eterno, con todo lo que ya está pasando, con todo lo que ya se viene de la marca y demás, el Eterno va a hacer algo, lo va a hacer, y Él lo va a hacer a través de sus siervos. Escuchen muy bien, amada Keila. No lo va a hacer, Él va a servirse de los ángeles, el Eterno. Va a hacer que los ángeles hagan 1000 cosas para nuestro bienestar. Sin embargo, el Eterno va a usar a sus siervos. Pero tú dirás, Roe, pero yo estoy en Alaska o en Canadá o en Alemania y no hay Roe aquí. No te preocupes, la bendición del Eterno, tú estás consagrado al Eterno. Y aparte estás congregado, buscaba yo la palabra, congregado en esta Keilah. Tú dices, mi Keilah, yo no tengo un Roe local, en Perú, por ejemplo, en Alemania, en Canadá, etcétera, pero tengo un Roe allá en Tehuacán, que es el Roe Palacios. Perfecto. ¿Sabes lo que yo hago todos los días? Por ejemplo, antes del Shabbat prendí el incienso ya se consumió. Les voy a decir cómo llegué aquí. Me voy a parar para que vean lo que hago cuando voy a prender el incienso. Yo llego y tomo, entonces, ahorita ya no se puede prender fuego en cuanto a las casas, los hogares, entonces yo digo así, Padre, perdón que les dé la espalda, yo digo, Padre eterno, en el nombre bendito de don Yahshua Mashiach, he venido para encender tu incienso. Yo te pido por todos los amados hermanos de la Keilah local y de la Keilah mundial de gozo y paz que han decidido que esta sea su Keilah. Yo intercedo, oro, clamo, gimo por ellos. Oro un Padre Nuestro, un Avinu. Después sigo orando, hago otras oraciones en el altar y después yo digo, Padre, intercedo por ellos, desde los más grandes hasta los más pequeñitos, desde las mujeres, desde las más grandes hasta las más pequeñitas, guárdalos de todo lo que ha de venir. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen Beomen. Y a veces hago otro tipo de oración, pero es el mismo contenido. Padre, Abba, Yahweh, tú sabes cuántos cabellos tiene cada uno de mis hermanos y de mis hermanas de la Keilah local y mundial en su cabeza. Yo te pido, envías un vallado de tus benditos ángeles para que acampen alrededor de ellos, de los suyos, de todo lo que tú les has provisto. Salva a sus familiares, Padre amado. Y luego hago otro tipo de oración, pero tiene el mismo contenido. Entonces, estate tranquilo porque tú quisiste que esta fuera tu congregación. Ahora, el papel que tengo yo, como tiene cada uno de los Roim, yo no lo tomo a vacilada. Los Roim, los pastores tampoco. O sea, no lo tomé a vacilada. Es una gran responsabilidad ser Roe. Mucha responsabilidad. Y sobre todo Roe de una Keilah tan grandota, ¿verdad? Porque es enorme gracias a Yahshua. No me jacto, no me glorío de nada. Pero mi intención, o sea, a ver, la idea es estar intercediendo por ti, orando por ti, clamando por ti, día y noche. Si no lo crees, ese es tu problema. Pero yo sí oro por ti, por cada uno, por la Keilah, el cuerpo de Mashiach. Así es de que, a ver, entonces, ¿cómo va a actuar el Eterno? Y de eso quiero estar ya hablando en las próximas rectas finales. Y tal vez no en las rectas finales, pero sí en otros temas. Hay que empezar a clamar, para empezar, que todos los enemigos sean cegados. Escúchenme bien, por favor, toda la Keilah mundial y local. Que todos los enemigos sean cegados. 1. 2. Que todos los enemigos se den entre sí. 3. Que no te vean, ni a ti, ni a los tuyos. Hay que empezar a orar así rápido. Felipe fue arrebatado, recuerdan, de un lado para otro. Cientos de kilómetros fue llevado de un lado a otro rápido. El Eterno va a arrebatar a algunos en Natsal y van a pasar otros vivos al milenio. El Eterno va a hacer maravillas, hermanos. No estén preocupados por la vacuna, por la marca, por todo eso, etcétera, etcétera.
No, por eso revisen las otras rectas finales que he dado. No estén preocupados por eso. A ti no llegará. A ti no llegará. Aleluya. Puedes gritar un aleluya. Exacto. Pero tienen que estar bien en santidad. El que habita al talit del Altísimo, del Todopoderoso, pues, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, castillo mío, mi Elohim, ¿en quién confiaré? Vamos a confiar en Él. Entonces, a ver, yo te bendigo a ti. Sí, tú bendíceme a mí en oración, ora por mí. Aleluya, oren por mí. Oramos por los ancianos de la Keilah local, de los hermanos que me ayudan a transmitir, del pueblo en general, de todos los hermanos de gozo y paz. Y no va a pasar nada. Pero ¿qué pasaría si tú me echas piedras? Entonces no sería lo correcto, porque yo siempre te he bendecido. Yo nunca te he agarrado una piedra ni de chisme, ni de cosas de difamación, nada de eso. O sea, tengamos mucho cuidado con eso, porque el Eterno va a tomar en cuenta todo. De mi parte, yo los bendigo desde el fondo de mi alma en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim, ¿de acuerdo? Y vamos a bendecir, vamos a agradecer al Eterno por esta administración. Padre amado, te damos toda Gabá por tu palabra. Tú eres bueno, Abba. No queremos actuar como los cobardes, Abba, ni que actuemos hipócritamente por miedo. Queremos mantenernos en santidad para que tú nos reconozcas como tus hijos, porque tú nos reconoces como tus hijos. Y seamos salvos de todo lo que ha de venir. Eso dice Yahshua HaMashiach. Seamos librados de todo lo que ha de venir y estemos en pie delante de ti. Él dice en pie delante del Hijo del Hombre, dice Yahshua. Te damos toda Gabá por ello, Padre amado. Confiamos en ti, que tú cegarás a todos los malos, a todos los perversos, a todo el sistema en general, que los enemigos se darán entre sí en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, que esto es la estrategia de tu guerra, que tú mandarás a tus benditos malachim, para que acampen alrededor nuestro, de los nuestros y de todo lo que tú has provisto, incluyendo, por ejemplo, esta casa de oración, las casas de mis hermanos, sus lugares de trabajo. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, confiamos en ti que tú harás, porque tú eres guardador de tu pueblo, tú eres el Salvador, tú eres el Mashiach, Yahshua, y no pasará nada. Omen, beomen. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a bendecir a sus hijos ya con esa confianza que tenemos en Yahshua, que no va a pasar nada. Vamos a bendecir a los niños y a las niñas. Y esimeja que Efraín,